¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? En esta ocasión les vengo trayendo un equipo más, gente, con el cual nuestro buen amigo y hermano Yorgi Boy llegó ni más ni menos que al rango leyenda, gente. Así como lo oyes, así como lo escuchas, llega al rango leyenda con tremendo Guzzlord de Elite, gente, Deoxys defensas y Typhlosion en su versión oscura. El cual, gente, antes que nada quiero agradecer a nuestro buen amigo y hermano Yorgi que nos explicó el equipo, gente. La mera verdad está muy bueno. Y antes de que diga Raxo, eres muy frágil a Carvin. En efecto, eres muy frágil a Carvin con ese equipo. Pero, gente, ¿cuántas veces te topas a un Carvin? Si te topas 25 veces a Carvin, es que tuviste un mal día. Pero, gente, la mera verdad, se compone muy bien, ya que este Guzzlord, ¿cuál puede llegar a ser un problema? Un lucha de Elite o nada de Elite, que casi no se está dando. Por lo regular siempre lo tienen como cambio seguro. Pero para eso también está lo que viene siendo Deoxys, para darle seguridad. Y obviamente los dos escudos van ni más ni menos que a Typhlosion. Así que tienes que estar atento y debes asegurarte quitarle un escudo con Guzzlord al lead del rival. Así tal cual es la estrategia, así tal cual debes de jugarla. En el hipotético caso de que te tiren a Guzzlord, si tienes mucha vida, no tú, el rival, si tiene mucha vida tu rival, tienes que entrar con lo que viene siendo Deoxys para tanquearle un posible cargado que te pueda lanzar. En el hipotético caso de que esté con poca vida, entra Typhlosion para ir generando energía, porque nuevamente te lo digo y te lo repito, el anillo de fuego hace bastante daño y puño de trueno llega rápido y hay daño contundente al ser versión oscura. Puedes usar la versión normal, sí, pero no la recomiendo tanto porque, pues, gente, los incinerar siendo oscuros pegan todavía un poquito más y empieza a generarle presión a tus rivales. Así que sí, de preferencia que sea en su versión oscura Typhlosion. Y, gente, sobre todas las cosas, se está yendo lo que viene siendo la Copa Remix. Ya vienen las 3 ligas. Vamos a estarle trayendo bien videos de estos, de algunos equipos que hemos estado utilizando y que, créanmelo, valen mucho la pena a utilizarse. Así que, sin más, gente, déjame decirte que debes aprovecharlo. También voy a estar dejando en la descripción del video lo que viene siendo el canal X o Twitter, como le llamábamos antes, de nuestro buen amigo y hermano Yorgi Boy, el cual, gente, créanmelo, siempre trae los equipos con los cuales llega al rango leyenda y sobre todo es un grandioso jugador de PvP. Pero sin más, gente, vamos a pasar a los combates. Quedan 3 que narrar, así que hay que aprovecharlos. Vamos a estar viendo un lead del cual me voy a quedar. ¿Por qué te vas a quedar? Sencillo, porque yo voy a estar haciendo bastante presión con los Cola Dragón a Dragonite oscuro, el cual él ya avienta su golpe de cuerpo. A mí no me conviene recibirlo, prefiero invertir un escudo y gastar un Garra Dragón. Aclaro, no hagan eso, llévenselo a básicos y eso le va a ayudar a meterle presión a su segundo Pokémon, ya que Griden va más tranquilo ahorita porque no voy a poder meter tanta presión como si lo hubiese realizado si me hubiera llevado la energía que gastamos en Dragonite. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo la caída de nuestro Guzzlord contra la ardilla regordeta, el cual va a estar aventando un triturar a nuestro Deoxys. No me incomoda en lo más mínimo. Lánzame lo que tú quieras, compadre, que Typhlosion te está esperando. Otro triturar más y entra ni más ni menos que Walrein, el cual, gente, no tiene nada por hacer. Le quitamos el primer escudo con el ataque trueno y a la entrada de nuestro querido y amado Typhlosion, un puño de trueno basta para hacer estragos a ese Walrein, el cual ya tenemos los 2 puños trueno, el cual vamos a estar lanzando el primero, con el cual, gente, vamos a estarle quitando el primer escudo y, perdón, el segundo escudo, y ahora sí aventamos el siguiente puño de trueno, que va a ser más
que es suficiente para tirar a ese Wolverine. Y al regreso de Griden ya no tiene nada por hacer, nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match, donde nos topamos a Hakamo, el cual, gente, es muy poco visto en Liga Super y menos en temáticas. Su reinado es en la Copa Lucha, que no ha regresado. Esperemos que llegue a regresar. Aquí ya tiramos a lo que viene siendo Hakamo, escudamos. Obviamente necesitamos todavía como con un poquito de vida a nuestro querido Guzzlord, el cual, gente, va a estar haciendo de la suya, ya que va a estar quitando un escudo y dejando a mitad de vida a ese Crocalor, el cual, gente, pues ya metimos bastante presión con lo que viene siendo nuestro Deoxys, el cual va a estar lanzando un Psico Impulso, el cual quitamos el escudo. El rival va a estar lanzando su cargado. Yo me voy a dar el lujo de aventar otro Psico Impulso, el cual nuevamente Raxito no puso atención al video. Aquí recibimos otro triturar, no pasa nada. Entra Typhlosion y vemos esta belleza de Ray Steel, la cual agradecemos porque Typhlosion va a comérselo con un solo anillo de fuego. Tiramos a este Ray Steel y a la entrada de Crocalor ya no tiene nada por hacer. Y esta es una victoria más. Pasamos al último combate, gente, el cual va a estar siendo ni más ni menos que Empoleon contra nuestro Guzzlord. Hacemos el cambio de Deoxys, él hace cambio a su Gligar, el cual, gente, vamos a estar levantando un 5 impulso. ¿Para qué haces eso? Porque lo voy a estar chutando 5 impulso tras 5 impulso para empezar a dejar muy mermado a lo que viene siendo su Pokémon. Aquí vamos a estar recibiendo el excavar, no pasa nada, 5 impulso nuevamente, el cual, gente, va a estar haciendo bastante daño a ese Gligar, y esta vaina se está cocinando muy sabroso. ¿Por qué lo dices? Porque va a darle lo que viene siendo la ventaja a nuestro Guzzlord con 3 básicos a nuestro Pokémon. Él va a estar aventando lo que viene siendo su excavar. Lo vamos a estar despachando. Vamos a ver con quién regresa. Regresa ni más ni menos que Empoleon. Lo vamos a dejar pasar. ¿Y por qué lo haces? Porque este video tiene que terminar con Typhlosion haciendo de las suyas en este combate. Aventamos Garra Dragón. El rival no se quiso molestar en lanzar su pico taladro, hidrocañón. No hizo lo que tenía que hacer de daño. Nosotros vamos a aprovechar esto porque Typhlosion ya tiene un puño trueno. Le bajamos casi toda la vida a ese Mantine. Él va a estar lanzando su cargado. Lo vamos a estar escudando. Obviamente ya no tiene mucho por hacer el rival. Nosotros despachamos a Mantine y vamos a ver el cierre del combate, que ya teniendo casi los 2 puños trueno, el rival se da cuenta y nos da la victoria. Este es el equipo, gente, y agradecemos nuevamente a Georgie Boy por su equipazo, el cual, gente, está buenísimo. Hay que aprovecharlo ahorita que todavía está la liga, es la Copa Remix. Y sin más, gente, me despido y nos vemos en la próxima.